jefe es mexicano y de su teléfono celular, su email, su profesión médico cirujano de la UNAM, estudios de posgrado, especialización en medicina familiar, especialización para el ejercicio de la docencia, maestría en ciencias de educación, diplomado en investigación, ejercicio profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actividades médicas en consulta externa, jefe de educación e investigación médica, coordinador médico de programas, actualmente jubilado, todavía ni se le nota. Actividades docentes, exprofesor de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, exprofesor en actividades docentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actividades culturales, conferenciante en temas culturales como chamanismo en los volcanes, arquitectura monástica del siglo XVI en México, capillas abiertas en México en el siglo XVI, el Canal de la Viga y o Canal Nacional, Humboldt en América, la Arriería en México, la Sierra Gorda y sus misiones, la enigmática misión de Bucarili y el Cerro de la Media Luna, y luego Tlalpujalpa, Michoacán, que es otro tema que maneja el doctor. Actividades deportivas y recreativas, socio honorario activo del Club de Exploraciones de México, Asociación Civil, montañismo y fotografía. Doctor, nos va a compartir el doctor entonces la cultura chichimeca en el área desértica de Guanajuato, ¿verdad? Que es el título de su conferencia. Le agradezco mucho, doctor. Le cedo el lugar. Gracias. Muchas gracias. Para iniciar la plática, quiero señalar que el 30 de septiembre del año 2009, durante la cuarta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que tuvo lugar en Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos, se resolvió la inscripción del elemento cultural y se titula Lugar de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí Chichimecas de Tolimán, la Peña Bernal, guardián de un territorio sagrado, que tenemos ahí en la foto, la Peña Bernal. Y esta la inscriben en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. E integran uno de los grupos etnolingüísticos más numerosos y extendidos en México. Se reconocen ellos como descendientes de grupos llamados genéricamente por los nahuas chichimecas, a quienes recuerdan y veneran como sus abuelos, y suelen ir a visitar en peregrinación a la cima de sus cerros sagrados. En las tierras del semidesierto, donde se yergue majestuosa la Peña Bernal, junto con otros cerros que delimitan un territorio étnico, como el Cerro del Pinal del Zamorano y el Cerro del Frotón, viven los otomí chichimecas, en diálogo fecundo con esa naturaleza circundante a la que no dejan de atribuir connotaciones simbólicas y sagradas, en consonancia con su cosmovisión, en las que el agua aparece como eje articulador del ciclo ritual. Esta riqueza cultural de estos pueblos de la gran familia otomí se hace visible en sus asentamientos y edificaciones, particularmente en sus numerosas capillas, recintos para la veneración de los antepasados y el encuentro con las ánimas de los difuntos, que siguen presentes en el seno del grupo familiar. Ahí están sus altares preservados con esmero y cariño, donde se colocan las cruces de ánimas y las ofrendas de flores, al lado de pinturas murales en las que puede contemplarse un universo de símbolos y otros elementos expresivos. Esto lo menciona el doctor Miguel León Portilla, y que, bueno, detalla básicamente lo que fuimos a conocer a esta región. La Gran Chichimeca, para hablar un poco de ellos, mencionaremos que esta es de origen náhuatl y que es el nombre que daban a los pueblos que se encontraban en la parte norte. Eran obviamente grupos cazadores recolectores, muy bravos, costó mucho trabajo su dominación,
Existen varias versiones sobre el significado de la palabra chichimeca. Una de ellas significaba como linaje de perros, y también proponen era la gente que vivía en Chichimán y que se entiende como lugar de perros. Sin embargo, en la mayoría de los casos interpretaban como un salvaje o incivil, comunidades, ¿verdad? Errantes que vivían en un salvajismo, vivían en cuevas. Esta gran chichimeca abarcaba una gran extensión, como es la parte de Baja California, del Valle de México y de lo que ahora son los territorios del Estado de México, de Morelos, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Hubo gran influencia con otras culturas de avanzada, como pues fueron los náhuatl, los toltecas. Entre los siglos X y el XI empezaron a extenderse en México procedentes del norte. Centrándonos en el pueblo otomí chichimeca del semidesierto queretano, está permeado de una cultura de frontera. De frontera porque pues estaban los chichimecas errantes y los otomís que estaban ya asentados en estas poblaciones, y que lo interesante es que en la mezcla con los españoles, los mestizos, empiezan a otomizarse, ¿verdad? Estos chichimecas en un momento dado, ¿verdad? Conviven con los otomís, y en un momento dado, pues por eso ya está esa denominación otomí chichimeca. Así la cultura de esta región es el fruto de la fusión entre los chichimecas, la cultura otomí y la fuerte influencia del catolicismo. En este mapa es para señalar la región de estos otomí chichimecas. Tenemos en la parte central de Querétaro la población de Tolimán, Ezequiel Montes, Cadereyta y el municipio de Colón. En ellos están 3 cerros sagrados: la Peña Bernal o Cerro Bernal, el Cerro de Frontón y el Cerro del Zamorano. Hacia el Cerro del Zamorano hay vegetación, hay agua. El Cerro del Frontón, en cambio, es árido, seco, y la Peña Bernal, pues también es un lugar árido, pero emerge esa Peña Bernal, ¿no? Que de alguna manera Bernal, creo que esa palabra es traída por los españoles, ¿verdad? De las peñas estas bernales que existían, y les empiezan a denominar así, me parece. Pero además lo interesante de la Peña Bernal es que es la entrada a esa región otomí chichimeca, y que pues es sagrada para ellos. En cada uno de estos cerros existe una cruz. Este es el territorio orográfico de esta región semidesértica. Cerros, cañadas, arroyos, vegetación xerófila. En la población de San Pablo Tolimán, que está muy pegada a San Pedro Tolimán y a San Miguel Tolimán, hay una narrativa respecto a los chichimecas que llegaron a esta región. Y mencionan que les contaban los abuelos que no les gustaba vivir en casas, sino que pues ellos vivían en las cuevas, en el monte. Dice la gente de antes que esos señores de por allá eran los primeros que llegaron por aquí, solo que ya después se casaron con muchachas de acá y muy pocos se quedaron en el monte. O sea que entonces esa gente chichimeca fueron los primeros de por aquí, como los abuelos de los abuelos. Y estas fotografías, ¿verdad? de los otomís, ¿verdad?
catalogado en 1920-1930 y que se encuentra en el Museo Regional de Querétaro, ¿verdad? Una boda otomí. ¿Verdad? Nótese la vestimenta, ¿verdad? Sus rasgos faciales. Acá abajo, otros indios de Tolimán, Querétaro, también de 1900. Bien, en esta representación es para señalar el aspecto de este espíritu religioso ligado a la naturaleza, al agua y a los cerros. La Peña Bernal, en la que tiene su cruz. Cada una de estas tiene sus capillas donde resguardan a sus cruces. En la Peña Bernal tiene su capilla donde la resguardan. El Cerro del Frontón está una capilla en San Pablo. Y en el Pinal del Zamorano está en la población de Maguey Manso, ahí tienen también su capilla. Pero aquí, en relación a lo que es el agua, el Zamorano es una región boscosa, hay pino, hay oyamel, encino, y bueno, pues esto propicia el agua que va a correr, va a formar parte del río Tolimán y algunos otros, y bueno, pues tienen que ir, ¿verdad?, a través de peregrinaciones a la petición de agua. Según donde habitan los abuelitos Nejos y el Cerro del Frontón, es donde, según sus creencias, apareció el Divino Salvador, que después vamos a hablar ahí de unas imágenes de rostros divinos que están representando a Jesucristo y que utilizan en una cruz y que las utilizan como estandarte. Es un diagrama para relacionar lo que es el agua, las cruces, los cerros y los antepasados. En ellos está representado toda esa cosmovisión, esos rituales que llevan a cabo. El Cerro de Higuerillas, que está en Cadereyta, y aquí está toda una fila de peregrinos que van hacia el Pinal del Zamorano. Esta fotografía la tomé del lado de Bernal, de la población de Bernal, donde se menciona como un guardián del territorio sagrado. Aquí me gustaría hacer resaltar algunas leyendas que mencionan de la Peña Bernal, que la marcan como el principio y el fin de los tiempos de la humanidad. Se piensa que en su interior de esta peña es hueca y que tiene entradas secretas donde se encuentran resguardadas por seres míticos, pero que además en su interior existe un gran cirio que va prendido a la mitad, según una persona que llegó a entrar. Entonces todavía tenemos, ¿verdad?, la mitad, ¿verdad?, de tiempo que podemos durar. Pero que además en este cerro, este volcán, lo consideran como un volcán, en el que está por dentro lleno de agua, y que en el momento en que se escape esta agua será la terminación de la humanidad.